Ya puedes empezar. Muy bien. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estoy encantado de estar aquí hoy en una charla más de la Fundación Cardenal Ángel Herrera Oria y voy a tratar el tema como está previsto de el capitalismo, si está agotado o no y qué se nos ocurre. Voy a hablar de los problemas actuales del capitalismo, pero quiero hacer tres advertencias previas. Una que con frecuencia utilizamos ideología al hablar de estos temas. Es decir, que mezclamos lo que pueden ser los valores que uno defiende y la interioridad de uno con lo que supone un esquema previamente estructurado y cerrado que otros han pensado antes de tiempo. El segundo comentario tiene que ver con que en los últimos tiempos he dado varias charlas sobre este asunto y muchos de los asistentes que son amigos y conocidos notarán una cierta redundancia. Trato de hacerlo diferente, pero no obstante se mezclarán algunos aspectos ya tocados. Y el tercero es que es curioso porque al hablar del capitalismo y de sus posibles problemas actuales y hacer, aunque sea una ligera crítica, todo el mundo reacciona de la misma forma. Es curioso, pero todo el mundo te habla de las excelencias del capitalismo, de que el capitalismo nos ha llevado al nivel de desarrollo que tenemos, al nivel de renta per cápita, etcétera, etcétera, lo cual es indiscutible y a eso no me refiero. Me refiero a que en los últimos tiempos se ha deteriorado de forma importante el bien común y debemos enfrentarnos a esa realidad. Como sabéis, el ciclo está organizado por la Fundación Cardenal Ángel Herrera Oria, cuyo director es Fernando Lostao, al que le tengo que agradecer sin lugar a dudas su interés por organizar esta charla, y por supuesto a Francisco Luis Molina, que es el gran animador desde su papel de coordinador y director del Grupo de Economía y Bien Común del CEO del CEO Universidad de San Pablo. Los temas que voy a tocar, y quiero ir muy deprisa en relación con ellos, los tenéis en este índice. Es decir, que conviene hablar, sí tiene sentido seguir utilizando la denominación, no hay forma de cambiarla, pero bueno, si gran parte de nuestro problema es por el uso del capitalismo, y si convendría quizás llamarla economía social de mercado. Breves referencias históricas a este tema. Una visión de los hechos actuales, especialmente desde la gran recesión del 2009 para acá. Las críticas actuales formales al capitalismo en innumerables publicaciones, surge la pregunta de todo ello, ¿está agotado el capitalismo? Y ahí me referiré sobre todo a nuestro propio país, en el que parece que está agotado, eso no os quepa la menor duda. Y por último, las sugerencias que se están haciendo en lo que se está publicando, mejoras, reformas, reinvención del capitalismo, reimaginación, reseteo, etcétera. Termino con unos escenarios alternativos posibles para la economía social de mercado y con unas ligeras conclusiones. Me gustaría tocar hechos concretos, referirme especialmente al deterioro del bien común en tres dimensiones: en pobreza, desempleo y desigualdad. Poner énfasis en lo que ha ocurrido con el capitalismo desde la gran recesión del 2009, especialmente en España, uno de los países que más ha sufrido con ello. Hablar de unas dificultades internas, de donde pueden proceder los problemas, las críticas que se están haciendo a nivel mundial. Terminar entonces con la pandemia como instrumento y con las nuevas revoluciones que se nos vienen encima como posibles formas de salir de los problemas actuales y mejorar nuestro mundo. Utilizo estas, a modo de eslogan, estos temas, si el capitalismo puede desaparecer o no. Como sabéis, decimos siempre que se acabará antes el mundo que el capitalismo. El capitalismo es un sistema espontáneo, natural,
que ha surgido de la actividad normal de la gente, que a partir de un momento determinado ha tenido una cierta formalización y ha adquirido fuerza, y por tanto hay que olvidarse de que el capitalismo pueda ser destruido. Cuántos intentos hemos hecho en revoluciones en otras épocas, sabemos los resultados que han dado. Hay una cosa que surge también, que es si cambiamos de denominación, porque el capitalismo no deja de tener connotaciones negativas. Y mi propuesta de la economía social de mercado, intento decir lo que puede ocurrir en el futuro con ella. Como digo, el capitalismo es una denominación que genera automáticamente reacciones negativas. Esta situación procede de las críticas al capitalismo de autores diversos, de sus efectos colaterales negativos, de sus excesos y de sus imperfecciones. No cabe la menor duda. Lo que sí es verdad que, revisando la historia, capital y capitalista son denominaciones muy anteriores al capitalismo. El capitalismo en una primera etapa, en el siglo XVII, pues surge alrededor de las personas con abundante capital, dinero en efectivo y un patrimonio que pueden vivir de sus intereses y sus rentas. Con el tiempo se incluyen en ese grupo a comerciantes, banqueros, rentistas, etc. Es verdad que hacia el siglo XVIII pues el capitalismo empieza a tener connotaciones negativas porque se contrapone al mundo de la clase obrera. La clase patronal, los patronos se oponen a la clase obrera y surge así un primer enfrentamiento. Más adelante, claramente, especialmente en Francia, se une a la forma de vida de las clases dominantes y empieza a tenerse ese enfrentamiento al que yo me estoy refiriendo. Marx, que fue uno de los grandes estudiosos del capitalismo, sabéis que no utilizó la palabra capitalismo, sino utilizó modos de producción capitalista. No se había hecho todavía popular y llevó un cierto tiempo. Fijaros que fue Werner Sombart en su libro El capitalismo moderno, el que en 1902 habló de eso, del capitalismo moderno. O sea, que empieza sobre... La propia Enciclopedia Británica no lo ponía como entrada en su versión de 1910-1911 y aparece por primera vez en 1922 y lo hace referencia a los medios de producción en manos de propietarios particulares, que son en realidad los capitalistas, etc. Es decir, que el concepto mismo surgió. Por cierto, todos estos temas, incluso las citas, están sacadas del libro Historia del Capitalismo de Jürgen Kotka, que recomiendo por su facilidad de lectura, por su claridad, etcétera, etcétera. Lo cierto es que con el tiempo hemos creado lo que llamamos economía mixta, es decir, hemos introducido dimensiones del bienestar social, de la sociedad del bienestar, que no estaban previstos en la primera etapa del capitalismo liberal 100%, pero hoy debemos hablar de economía mixta o de economía social de mercado. De hecho, ¿por qué no cambiamos la denominación? Fernand Braudel, el gran historiador francés, estudioso, entre otras cosas, del Mediterráneo, propuso eso en su libro Civilización Material, Economía y Capitalismo de 1979. No llegó a buen término su propuesta porque lo separaba mucho, que hablaba por un lado de mecanismos de mercado y por otro lado de una clase capitalista superior, extraña, fuera de él, etcétera, etcétera, una especie de superestructura. Lo que yo propongo llamar, o lo que se está llamando, no es mi propuesta, economía social de mercado, es una cosa mucho más integral. Hay unas referencias que conviene simplemente dejar señaladas, que es, aparte de los economistas y todo su esfuerzo en la historia de la economía, existen autores de una visión más amplia, de una visión sociológica y política, como Karl Marx, el gran estudioso del capitalismo. Sus propuestas fueron muy malas, pero no hay que olvidarse de que fue
un gran economista y un gran estudioso precisamente del capitalismo, y su obra está llena de alabanzas a los resultados del capitalismo. Lo que pasa es que entendía que el capitalismo, con sus contradicciones, tendría que morir. Max Weber, que es el gran estudioso desde el punto de vista sociológico del espíritu del capitalismo y del sentido de beneficio, etcétera, que él achaca al protestantismo calvinista, etc. Joseph Schumpeter, que pone énfasis en el empresario, en la capacidad de iniciativa, innovación de los empresarios, que acuña el término de creatividad destructiva. El gran economista John Maynard Keynes, que cubre todo el siglo pasado con su obra. Karl Polanyi, un autor que relativamente poco conocido en nuestro país, pero que tiene un libro realmente notable, La gran transformación, crítica con el liberalismo económico, pero que es un análisis que no se puede uno olvidar de él. Fernand Braudel, que ya lo hemos mencionado, Wallerstein y Arrighi, que introducen dos visiones importante, la visión de capitalismo mundial y la globalización, que defiende y señala ambos autores, especialmente Arrighi en este último. Bueno, los grandes maestros de la economía, el gran capitán de la economía neoclásica, Alfred Marshall, los procedentes de la escuela austriaca, etcétera, y otros que mencionamos ahí. Menciono en el último lugar a Hyman Minsky, un economista americano realmente notable, keynesiano de base, pero que tiene un libro que ha sido publicado de nuevo recientemente, Estabilizando una economía inestable, que recomienda en relación con estas cosas. Sabemos que el capitalismo es, al final, la propiedad privada de los medios de producción, el papel del empresario y las relaciones que introduce en el mercado, es decir, la coordinación entre los diferentes actores económicos a través de la competencia y la colaboración, que pone en marcha los mecanismos que sabemos. El liberalismo económico es fundamental para este sistema de funcionamiento, y por eso el modelo en el que vivimos es un modelo, especialmente en su versión de los Estados Unidos, un modelo en el que el capitalismo se utiliza como organización económica, la democracia como organización política, la democracia liberal parlamentaria que conocemos, el liberalismo económico como filosofía de funcionamiento y el mecanismo de mercado como instrumento. ¿Qué ha pasado en ese sistema que ha tenido un éxito histórico sin precedentes? Por ejemplo, si en 1800 el 94% de la población del planeta vivía en situación de extrema pobreza, hoy solo viven en esas condiciones el 10%. El 86% de la población mundial tiene acceso a educación básica y el 85% está alfabetizada. El 56% de los humanos viven en democracias, el 86% tiene acceso a vacunas y solo el 4% muere antes de los 5 años. Es decir, que el mundo ha progresado de forma increíble. No se puede hablar de que no ha habido progreso en el mundo. Si veis el tema de la población, del crecimiento de la población en este cuadro, se ve que ha sido exponencial, especialmente a partir de la primera revolución industrial de mediados del siglo XVIII. Eso es lo que se refiere a la población, que como sabéis, por cierto, me parece que ahí el último dato son los 6.000 millones que había a principios del 2020, pero ya estamos en 7.800. Y aunque en este gráfico se dice que puede decrecer, la verdad es que el aumento, una cosa es que decrezca en términos relativos, pero el aumento de la población mundial va a seguir creciendo en los próximos años. El Producto Interior per cápita, una medida del bienestar económico de la gente, ha subido exponencialmente desde aproximadamente la misma fecha, de la forma que veis en este gráfico. A pesar de todo ello, y por tanto no, esta ponencia y mi posición personal no es de crítica total y completa al sistema en absoluto, lo que sí quiero mandar el mensaje que a pesar de todos esos éxitos históricos, en los últimos tiempos, especialmente desde la gran recesión para acá, ha habido un aumento de la pobreza en el mundo, clarísimo,
un aumento del desempleo, sin lugar a dudas. Y si hacéis en todo esto referencia, trato de hacerlo a nivel mundial y a nivel particular, pero si os fijáis en el caso de nuestro país, estas propuestas, estos deterioros son incluso superiores y se ven con más claridad. Aumento del desempleo, desaparición de la clase media, aumento de la desigualdad, deterioro del medio ambiente, agotamiento de los recursos naturales. No es extraño que mucha gente, incluso yo mismo, nos hemos preguntado, ¿necesitamos salvar el capitalismo de sí mismo? Si hablamos de la pobreza, por utilizar una referencia imparcial, en México, un país que está a punto de superarnos en Producto Interior Bruto, en México un 58% de la población vive en el umbral de la pobreza. En el caso de nuestro país, como sabéis, los datos son difíciles y varían de un año a otro, pero un 25% aproximadamente de la población de España, es decir, 12 millones de personas, viven bajo el umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza, ¿cómo se calcula? Pues se calcula, por ejemplo, a nivel de individuos, se suele calcular a nivel de individuo y a nivel de familia. A nivel de individuos se utiliza el salario mínimo interprofesional, que en estos años, el 2018, era de 9.009 euros anuales. Ese salario se le aplica el 66%, el 60%, y lo que está por debajo se llama umbral de la pobreza. Es decir, que para esos datos que os he dicho antes serían 450 euros al mes. Es decir, eso, una persona que tenga que vivir en todos los sentidos con 450 euros al mes, imaginar lo que significa. Calculados en algunos otros sitios, y ya digo las dificultades que hay para calcular esto, pues se llega a un cálculo para el 2020 de unos 570 euros al mes por individuo. Si nos referimos al total de las personas en situación de pobreza severa, los datos son incluso más alarmantes. Un 5,1, más de 5 millones de habitantes, más de 5 millones de españoles, están en el nivel de pobreza severa, es decir, vivir con aproximadamente 16 euros al día. Si os fijáis, esto está sacado del último informe del Instituto Nacional de Estadística, que por cierto, el porcentaje en ese informe lo saca es un poco inferior, pero ya veis cómo influye en el caso de los menores de 16 años, en el caso en verde tenéis los hombres y en marrón las mujeres. Para los de 16 a 64, pues un 20%, un 21% de la población bajo el umbral de la pobreza, y los demás de 65, como estáis ahí. Si pasamos eso como referencia a la pobreza, es decir, que no le demos vuelta, hay pobreza inadmisible. ¿Cómo salimos de ella? Bueno, de distintas formas, y habría que mencionar el papel destacado que Cáritas lleva a cabo, la Iglesia Católica, en la solución de estos grandes problemas. Si nos referimos al desempleo, no nos engañemos. España encabeza la lista de paro juvenil en la eurozona con una tasa del 37,7%, más del doble que la media de la eurozona. Y Grecia es el segundo país de la lista. Pero fijaros lo que ha sido el desempleo histórico. Aquí tenéis desde 1990 y tenéis los años posteriores al 2009 de la crisis, donde aquí lo tenéis, 2018, 2013, estamos en el 26% de la población en desempleo. Afortunadamente recuperamos en esos años hasta el 2019, que tuvimos un 13,8%, pero desgraciadamente la pandemia se ha vuelto a cargar esa recuperación y volvemos a estar en datos de desempleo por encima del 19%. Esto es producto del crecimiento económico que veis allí. En el 2009 nos afectó bien la crisis, pero sobre todo no nos recuperamos hasta el quinto año posterior a la crisis. El 2010 no crecimos ni decrecimos, el 2011 negativo, el 2012
el 2009, perdón, 2010, 2011, 2012, 2013, y solo tuvimos que esperar al 2015, al 2014 una recuperación positiva, pero al 2015 una recuperación del 3,4%. En cuanto a la desigualdad, también mencionar algunos datos. El crecimiento del bienestar ha sido extremadamente desigual en los últimos años. En el periodo 1988 a 2008, las capas cuyos ingresos se situaban entre el 75 y el 90% del máximo, las clases medias de la economía avanzada, no han prosperado en absoluto. La curva trompa de elefante se hizo famosa hace unos años, fue aportada entre otros por Branko Milanovic, y si tomáis los datos desde 1988 a 2008, en un periodo tiene una cierta dificultad en estudiarlo porque estamos acostumbrados a series históricas, pero aquí lo que se dice, se toma en conjunto ese periodo y en ese conjunto, en el eje de abscisas, tenéis los tramos por renta de la población, los que están entre el 5 y el 15% de los ingresos, los que están en el 16 y el 25, los que están en el 25 y el 35, así hasta llegar al final los que están entre el 96 y el 100, es decir, el 95 y el 100. Desde aquí para son los que tienen rentas más altas. Bueno, ¿cómo lo que hemos crecido en ese periodo se han beneficiado? ¿Quién se ha beneficiado? Se han beneficiado los que estaban en estas tasas más bajas, pero la clase media, fijaros que hundimiento ha tenido, y la clase superior, la clase de más renta individual, ha subido enormemente. Hay una tabla hecha, la misma curva hecha para el periodo 1980-2016, donde es más acusada. Se ve que el top 1 de los ingresos, de los que reciben más ingresos, el 1% que recibe más ingresos en nuestras sociedades, capturan el 27% del ingreso, mientras que el 50% de la población más pobre solo ha capturado en ese periodo el 12%. Es decir, que estamos yendo a una situación de los que más tienen, más ingresan, y los que menos tienen se estabilizan o bajan. No es extraño, por tanto, que existan críticas a lo que está pasando. Y las críticas yo las he agrupado en 4 grupos. Críticas de los liberales libertarios, últimamente yo no sé por qué, pero los liberales se han transformado en libertarios, no hay un liberal tranquilo. Lo segundo es los defensores del sistema que pretenden salvarlo, los izquierdistas moderados o socialdemócratas que también con sus dobles ideas pretenden conservarlo, y los marxistas irredentos que siguen en sus 13. En el centro de esos, los reformistas, los que creen en el sistema, pues yo utilizo mucho a Robert Reich, Robert Schiller, el propio George Akerlof, por cierto, es el economista, gran economista, marido de Janet Yellen, que como sabéis está en la reciente reunión del G7 en Inglaterra. Por supuesto, Jeffrey Sachs, James Galbraith, una serie de personajes, e incluyo ahí a alguien más izquierdista como María Mazzucato, Joseph Stiglitz, Paul Krugman o Tomás Piketty. Pero, en fin, digamos que esos son reformistas. En el fondo, lo que he puesto aquí son un ejemplo de los liberales y libertarios, con McCloskey en primer lugar. Se ha hecho muy famoso su libro ¿Por qué el liberalismo funciona? Uno muy reciente de Antonella Martí, que forma parte de ese grupo latinoamericano que está tan activo defendiendo una narrativa, un relato liberal del mundo, lo cual, en mi opinión, es necesario quizás en Latinoamérica, donde predomina un relato, una narrativa izquierdista excesiva. Pero yo creo que ellos, mi idea es que están resolviendo muy bien el problema que no es. Es decir, para nosotros, al menos en España, el problema no es lo bueno que haya sido el capitalismo y el liberalismo económico. A pesar de esa bondad que podemos no discutir, lo cierto es que tenemos en la actualidad problemas graves. Axel Kaiser,
es un economista joven, creo que él ha estudiado Derecho, pero realmente se mueve muy bien en la economía y que es increíble la labor que está haciendo desde su Fundación para el Progreso. YouTube está lleno de sus vídeos en los que defiende una y otra vez el liberalismo económico y trata de crear una narrativa contraria y muy distinta de la narrativa izquierdista predominante en Latinoamérica. Por lo que me han dicho, estás amenazado en toda Latinoamérica por sus escritos. Entre ese centro, esa parte central de economistas reformistas que creen en el sistema, pero que creen que hay que retocarlo, arreglarlo, reinventarlo, está Robert Reich, como digo, está Robert Shiller, que escribió este libro hace unos años, Las finanzas en una sociedad justa. Dejemos de condenar el sistema financiero y por el bien común recuperémoslo. Ese es el segundo título, el subtítulo del libro, es decir, que anuncia la necesidad que tenemos de salvar un capitalismo financiero que está empezando a dar dificultad, a tener dificultades, a dar muchos problemas en la economía real de los países. El último que menciono en esta línea es el de Rebecca Henderson, reimaginando el capitalismo en un mundo en situación explosiva. Más izquierdistas son las obras de Tomás Piketty, la Mariana Mazzucato en sus últimas obras, de españoles podemos citar a Joaquín Estefanía, y en la línea comunista, bueno, pues se me ha ocurrido poner el libro de Gonzalo Pontón, que como sabéis ganó el premio de ensayo hace 2 o 3 años y que tiene un cierto interés. Al final, el capitalismo, incluso de los que pretenden mantenerlo y de los que quieren salvarlo, tiene dimensiones o características como las que os pongo aquí. Un mal funcionamiento, corrupción, el poder de los más fuertes, influencia, el control y captura de los reguladores y de los políticos por parte del gran capital, la liberalización para ayudar a poderosos, delitos y transgresiones, etc. Pero en la dinámica interna del capitalismo hay también grandes problemas, ciclos y desequilibrio, excesos en los que se cae por la búsqueda a ultranza del beneficio sin más, falta de responsabilidad personal, empresarial y social. Lo más básico del capitalismo ha sido el empresario que tomaba riesgos, invertía y tenía una responsabilidad en lo que hacía. Eso se está perdiendo y como consecuencia de todo eso surge el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Dentro del propio sistema y en lo que concierne a su teoría económica hay incompatibilidades increíbles, por ejemplo, entre eficiencia e igualdad. Lo que es bueno para unos es malo para otros. Digamos que lo esencial del empresario capitalista es tomar riesgos, pero las grandes empresas empiezan a no tomar riesgos ninguno. Entonces, además de existir claros fallos flagrantes en la teoría económica, en los últimos tiempos han sido puestos de manifiesto. Y por supuesto evoluciones descarriadas, como la evolución que está tomando la economía financiera en los últimos tiempos, una globalización extrema utilizada para aprovecharse de las circunstancias. Como sabéis, el G7 que está reunido en estos días en Inglaterra quiere tomar medidas para evitar esos grandes fallos procedentes de una globalización en la que, como siempre, los que actúan en ella tratan por encima de todo de aprovecharse por encima del conjunto. Ante esta circunstancia y con las referencias que hemos hecho a nuestro propio país, ¿está agotado el capitalismo? Hombre, hacerse esta pregunta en zonas del mundo como el sudeste asiático, que está creciendo y está evolucionando a una gran velocidad, pues tendríamos que decir, pues no está agotado, porque en unos sitios sigue funcionando muy bien. Pero si nos referimos, por ejemplo, al caso de España, fijaros, en 1992 España era el 7º país del mundo. Por cierto, que el G7 actual no sé cómo lo han construido, porque Italia está ya fuera de los 7. Se supone que el G7 es los 7 países más desarrollados del mundo, pero Italia está ya fuera de ese grupo. Por supuesto, España está bastante fuera de ese grupo y España ocupa hoy en volumen del PIB el 13
lugar del mundo. Pero la propia Italia está fuera y sin embargo Italia está en la reunión del G7. El G7 está claro que es una denominación porque no he visto a la India, que está hoy ya en el G7 también, etc. Pero fijaros, en la fase expansiva que vivió España entre 1995 y 2007, nos situamos en el país octavo y intercambiamos ese puesto de año a año con Canadá. Bueno, hoy estamos en el lugar 13 del mundo, señores. Es verdad que todos están bajando, porque en esos lugares de preeminencia se ha metido China, se ha metido la India, se ha metido Corea del Sur, se ha metido una serie de países y muchos otros que nos van a superar. Pero más grave que eso es lo siguiente. España ocupa el lugar 13 del mundo en volumen, pero ocupa el lugar 29 del mundo en términos de PIB per cápita, lo cual es muy grave. Por cierto, en términos nominales el 29, porque en términos de paridad de poder de compra estamos en el lugar 32. Pero si lo comparamos con un país como los Países Bajos, por ejemplo, que debido a que no tiene mucha población, ocupa el lugar 17 del mundo, mientras que en PIB per cápita se mantiene en el puesto 10. Señores, fijaros la diferencia. Nosotros bajamos en PIB per cápita una barbaridad y ellos se mantienen o aumentan su posición en PIB per cápita a nivel mundial. ¿De dónde procede esto? Pues sencillamente de que la frontera de las posibilidades de producción de nuestro país está bajando, de que la inversión y la productividad están estancadas, de que el tamaño de las empresas mayoritariamente es muy bajo y dedicada al consumo inmediato, con lo cual el valor añadido es bajo. Y fijaros, lo más grave no es solo ese descenso en el PIB per cápita en el conjunto mundial, sino que el nivel que teníamos en acercarnos, lo que llama convergencia, acercarnos a la renta media de la eurozona, actualmente volvemos a estar un 30% por debajo de la media de PIB per cápita en la eurozona. Es decir, conseguimos llegar a ese nivel en 1999 y hemos vuelto al principio. Señores, ahí sí que da un poco la impresión de que decir, esto es un capitalismo agotado, un capitalismo donde no funcionan sus leyes básicas de aumentar la frontera de las posibilidades de producción, de invertir, de crear empresas, de crear actividad económica. ¿Qué decimos de la reforma? Hay muchos proyectos y muchos informes sobre la reforma. Uno de los más conocidos es The Great Reset de la World Economic Forum, en el que se establecen una serie de ideas sobre lo que deberíamos hacer. Aquí tienen ustedes resumido en este cuadro el conjunto de las medidas. Entre ellas se destaca el sacar partido de la cuarta revolución industrial, se destaca el insistir en una economía global con crecimientos regionales importantes y con la idea de que se produzca la convergencia. Hay una serie de sugerencias para lo que se debe hacer en el mundo. La Unión Europea se está movilizando en cuanto a hacer la recuperación real. El actual proyecto llamado de Recovery and Resilience Facilities, que va a poner en marcha una cantidad enorme de recursos económicos. Algunos llaman a esto dopaje y lo critican, pero es cierto que cuando las cosas llegan a la situación que estamos, como decían economistas neoclásicos, neoliberales, sobre todo neoliberales, cuando se llegan a estas situaciones hay que tirar dinero desde los helicópteros al mundo, es decir, hay que dar liquidez para que las cosas funcionen. Un nuevo informe hecho por Accenture que recomiendo es Un nuevo despertar para Europa, en el que habla de las empresas chinas y comentan que las empresas chinas están más bien posicionadas que las europeas para recuperarse de la crisis, pero las compañías de nuestro continente aún pueden adelantar. Un nuevo modelo está emergiendo en Europa con sus empresas centradas en mejorar la resiliencia, la regionalización, la convergencia, la aceleración digital y la sostenibilidad. De estas 5 tendencias, ellos destacan la necesidad de reindustrialización o de reinvención industrial.
el crecimiento intersectorial de alto potencial y la generación de empleo. Fíjense, lo une, como nosotros hemos pensado desde el principio, a las nuevas revoluciones en marcha, como la digitalización, la cuarta revolución industrial. Hay que unir el nuevo esfuerzo, los nuevos conjuntos de esfuerzo y de aportación de liquidez al sistema con la digitalización en mente. Un informe en la misma línea es el recientemente presentado por el gobierno español y mis propuestas finales en el sentido siguiente. Miren, en el mundo hay por lo menos 3 áreas bien claras de actuación en términos económicos. Las empresas, el sistema productivo, el establishment económico, ese fue el que funcionó en el siglo XIX. Todo procedió en esa época de las empresas, del mundo empresarial, de la iniciativa de los emprendedores, etcétera, etcétera. Y como es lógico, dominó el liberalismo económico como filosofía. El 20 descubrimos el papel del Estado, es un periodo de intervencionismo, de keynesianismo, surgieron incluso las empresas del Estado, cosas que anteriormente hubieran sido inimaginables. El Estado poseyendo empresas y compitiendo con la economía real y además lo que es grave es nombrando a todo tipo de personas, unos gobiernos y otros, no digo que este solo, al cargo de esas empresas públicas, es decir, que es... Bueno, entonces yo digo, pero hay una tercera, un tercer grupo, que es la propia sociedad civil, que yo le llamo sociedad civil activa, es decir, los individuos dispuestos a resolver sus problemas. Y atención, porque la cuarta revolución industrial, la digitalización, nos lleva en esa línea. La digitalización y la sociedad de la información y el conocimiento es un lugar apropiado para que resurja la iniciativa individual, los pequeños negocios en la red, etcétera, etcétera. Si a eso es a lo que yo llamaría de verdad una economía social de mercado, porque respondiendo a lo que Fernand Braudel había dicho, sí que sería el predominio de esos individuos con negocios montados que prestan servicio y que dan servicios unos a otros, y eso es lo que sí podría denominarse una economía social de mercado. Yo veo que hay esas 5 posibilidades, que tengan éxito parcial o total, o que nos lleven definitivamente a un capitalismo agotado y a un colapso, o seguir como vamos. Mis conclusiones, por terminar, son que no deberíamos discutir el pasado. Hemos llegado hasta aquí y el recorrido de la humanidad no ha sido malo. No discutamos de interpretaciones, teorías o ideologías, por ahí no vamos a ningún sitio. Analicemos los hechos, lo ocurrido en el mundo del 2008 al 2021, abandonemos, si podemos, no me hago muchas ilusiones, la palabra capitalismo que tantas connotaciones negativas tienen y hablemos de economía social de mercado, concentremos más en qué hacer para salir de nuestro problema, es decir, en actuar, en hacer, en crear pequeños negocios, en vivir individualmente en el mundo en el que estamos. De los escenarios establecidos deberíamos elegir el más deseable y ponérnoslo como objetivo. Tenemos que desarrollar las fuerzas que han sido históricamente positivas de iniciativa personal y privada, innovación, emprendimiento, creación de empresas, responsabilidad social, toma de riesgos, todas esas cosas que parece que se están perdiendo, debemos reinventarlas y ponerlas en espacio. Unido a un espíritu comunitario que yo defiendo por encima de todo y que es lo que incluyo en mi idea de sociedad civil activa o sociedad comunitaria activa, que tiene unas raíces interesantes en la sociología y la economía de los últimos tiempos. Muchas gracias, a vuestra disposición.